Bolivia. Hoy es martes 15 de octubre del año 2019. Yo soy Mafer Durán y comenzamos en punto de las 9. El día de hoy vamos a comenzar con los temas controversiales de nuestro país, Bolivia. En un reciente sondeo se reveló que el candidato Evo Morales lidera la preferencia del voto con un 40%, superando por casi el doble al candidato Carlos Mesa, quien solo ha logrado un 22% para las elecciones del próximo domingo 20 de octubre. Así es, Bolivia, como siempre, un país que nos da de qué hablar. Recordemos la organización que se formó en este país en el año 2004 para luchar contra la pobreza, que llevó por nombre ALBA TCP. Así es, Dani. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, es una organización internacional formada por países de América Latina y el Caribe, con el fin de luchar contra la pobreza y la exclusión social con base en las doctrinas de izquierda. Es una alianza política, económica y social en defensa de la independencia, la autodeterminación y la identidad de los pueblos que la integran. Los países que la conforman son nuestra querida Venezuela, que al igual que Cuba es un país fundador, Santa Lucía, las Granadinas, Ecuador, Antigua y Barbuda, Mancomunidad Dominicana, Nicaragua y nuestro país. Todos estos países que se han integrado a esta alianza se rigen bajo una organización basada en consejos. El más importante de ellos, el Consejo Presidencial, Consejo Social, el Consejo Económico, Político, de Movimientos y de Movimientos Sociales. Además, se constituyeron el Comité de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, de Defensa de la Naturaleza y la Comisión Política. Respeto por la soberanía y derechos humanos y una coordinación permanente y secretaría ejecutiva, está pendiente de instalarse el Comité Permanente de Defensa y Soberanía. Algunos de los logros más importantes de esta alianza es que 3 de los países que la conforman se han declarado libres de analfabetismo. Entre ellos están nuestra Venezuela en 2005, Bolivia en 2008 y Nicaragua en 2019. La misión Milagro, que ha devuelto la vista a 3 millones. Como parte del estudio clínico genético psicosocial de personas con discapacidad, se han identificado más de 1.280 personas que se encontraban desprotegidas en 6 países del ALBA TCP: Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y San Vicente y las Granadinas. Además de atender sus necesidades médicas, se persigue integrarlas a la sociedad sin discriminación. Más de 2.000 jóvenes procedentes de América Latina, el Caribe y África se ha formado como médicos voluntarios de profunda vocación social y con una alta preparación científica, técnica, ética y humanística en la Escuela Latinoamericana de la Medicina, ELAM, con sede en Cuba y nuestro país, entre muchas cosas en las que ha ayudado esta alianza. Es correcto, Fer. Esta alianza completamente de izquierda ha tenido muchos logros en nuestro país y en los que lo constituyen. Con esto terminamos el día de hoy. Los esperamos mañana en punto de las 9 aquí en las Noticias Sin Filtro. El 10 de octubre de 2019 se cumplieron 37 años de que Hernán Siles Suazo asumió la presidencia de Bolivia, junto con la Unidad Democrática Popular, formando así el primer gobierno democrático de la nación. Durante estos años, Bolivia atravesó por 9 elecciones, 3 de las cuales fueron ganadas por Evo Morales, el actual presidente del país. La Constitución Política de 2009 establece que el presidente y el vicepresidente pueden ser reelegidos una vez, por lo que se decidió tomar la gestión de 2012 de Evo Morales, que fue la segunda, como la primera, y la tercera, que fue en 2016, como la de reelección. En febrero de 2017 llamó a un referendo para la aprobación de su cuarta postulación consecutiva, pero el no salió victorioso con un 51.3%. El partido oficialista intentó anular artículos de la Constitución para conseguir la cuarta postulación de Evo y de su vicepresidente, con el argumento de que si se les era negada estarían atentando contra sus derechos humanos. El 20 de octubre de este año se llevarán a cabo las elecciones presidenciales y Evo Morales está contendiendo por cuarta vez por la presidencia del país. En otras noticias, hablando de economía, la nacionalización de las minas ha trasladado el control económico al Estado, mientras que la reforma agraria ha permitido que varios campesinos se agreguen al mercado económico emergente. Esto supondrá un gran beneficio para Bolivia, ya que aumentará su economía. Hola, yo soy Jimena y ahora les presentaré una cápsula acerca de la Revolución Nacional de 1952. Años antes de la revolución, Bolivia sufrió un percance debido a la Guerra de Chaco, uno de los mayores conflictos del siglo XX dentro de Latinoamérica. Al final de este conflicto, Bolivia tuvo que ceder 3/4 partes del Chaco Boreal a Paraguay. Es por esto que la oligarquía fue fuertemente criticada, tanto así que su poder y eficiencia fue puesta en duda.
Fue entonces que los trabajadores, en su mayoría obreros y mineros, comenzaron a organizarse de una manera eficiente, lo que más adelante le daría el triunfo a la Revolución de 1952. El MNR, o Movimiento Nacionalista Revolucionario, apareció en 1942 como un partido que buscaba defender los intereses de la clase media y la clase trabajadora. Se postuló a las elecciones de 1951, pero lamentablemente, y a pesar de recibir una gran cantidad de votos, perdió, y el poder fue entregado a los militares. Un año más tarde, el 9 de abril de 1952, estalló la revolución, que logró quitar al ejército del poder y estableció sus propias reformas. La Gran Depresión, la Guerra de Chaco, además de problemas sociales como la pobreza, malas condiciones de trabajo y las elecciones de 1951, fueron algunas de las causas del movimiento revolucionario. De acuerdo con los historiadores, el impacto de este movimiento ha sido bastante significativo en cuanto al desarrollo de las políticas. Por ejemplo, el sufragio universal, el cual era exclusivo de hombres, es ahora un derecho para todos. Inclusive se aprobó una reforma para disminuir el número de efectivos del ejército boliviano, así como la nacionalización de minas, reformas agrarias y educativas. Para profundizar más en el tema, mi compañera Yoli dará una explicación acerca de los gobiernos militares en Bolivia. Gracias, Jimena. Bolivia sufrió alrededor de 20 años por un gobierno militar o influenciado por militares. El primer periodo fue en 1964 a 1970, con el general René Barrientos como presidente de la Junta Militar, constituida luego de un golpe de Estado, y como presidente junto al general Alfredo Obando en 1965. En 1966, el régimen militar organizó unas cuestionadas elecciones en las que resultó elegido el propio general Barrientos. Llevó adelante un gobierno de desarrollismo económico. Se acercó a los campesinos y se enfrentó a los obreros y mineros. Promulgó una nueva constitución, según algunos, una de las más trascendentes de la historia boliviana. En 1969, el general Barrientos murió en un extraño accidente de helicóptero. Fue sucedido por su vicepresidente Luis Adolfo Siles Salinas, quien fue derrocado 5 meses después por un nuevo golpe de Estado militar dirigido por el general Alfredo Obando, quien gobernó durante un año hasta 1970. Posteriormente fue de 1971 a 1978. Se desarrolló un nuevo golpe militar que llevó a la presidencia a Hugo Banzer. En agosto de 1971 provocó un endeudamiento internacional y en alguna medida a los precios de las exportaciones bolivianas de estaño, el petróleo y el préstamo de la comunidad internacional, que crearon una de las deudas externas más grandes que tuvo Bolivia. Y sus críticos atribuyen que la causa posterior del retraso y subdesarrollo de Bolivia fue gracias a él. Fue derrocado por la Junta Militar, liderada por Juan Pereda. Por último, fue de 1978 a 1982. En estos 4 años gobernaron 8 presidentes: Pereda, Padilla, Guevara Arce, Nashus, Bush, Guller, García Mesa, Torelillo y Vildoso. A comienzos de la década de 1980, el fuerte crecimiento económico de la década anterior dio paso a la crisis y la caída de los precios y de la mala administración de los regímenes militares que habían dejado a Bolivia en una inmensa deuda, una situación con una gran inflación y un descenso en los ingresos de exportación. Enfrentada a problemas raciales y culturales, Bolivia ha conocido revoluciones y golpes militares, pero no fue hasta principios de la década de los 80 que fue derrocada la última junta militar que gobernaba el país para reinstaurar la forma de gobierno democrática. Por nuestra parte, eso ha sido todo. Muchas gracias por vernos y los esperamos mañana en una nueva emisión del Diario de Bolivia.